Estamos una vez más para compartir lectura y reflexión. En esta oportunidad, María Elena va a leernos un resumen de un capítulo de la eficacia simbólica. Somos Janina Romagiali y María Elena Romagnini. Somos de la Comisión de la Red Argentina de Casas de Partos y bueno, esperemos que disfruten este episodio. Ah, estoy muteada, perdón. Estaba aclarando que yo soy Ramo y vos sos Roma. Claro. Bueno, acá hice un breve Ah, vos sos resumen. Ramos, claro, yo lo Ramo. decía mal. Hice un breve resumen de un capítulo que es bastante largo, de un antropólogo muy famoso, que es Claude Lévi-Strauss, que habla sobre la eficacia simbólica y se basa en el relato de un parto que es intervenido por un chamán. Así que bueno, doy comienzo. En este capítulo, el autor analiza un texto mágico religioso perteneciente a la cultura de los indios cuna de Panamá. Este texto mágico o canto chamánico tiene como objeto ayudar en un parto difícil, algo que, como señala el propio autor, no es habitual, ya que las mujeres de América Central y de América del Sur dan a luz más fácilmente que en las sociedades occidentales. La pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué en las sociedades occidentales el parto es tan difícil? Probablemente la respuesta esté en relación a la modalidad de atención médica del parto. Sin embargo, esto no es algo que le preocupe a nuestro autor. La intervención del chamán se produce en casos raros en esta cultura y por expreso pedido de la partera. Su objeto es ayudar en partos difíciles. El canto se inicia con la confusión de la partera y su visita al chamán, la partida del chamán hacia la choza de la parturienta, su llegada y los preparativos de intervención. En este caso, fumigación con humo de cacao y confección de imágenes sagradas. Las imágenes sagradas representan a los espíritus protectores del chamán y serán sus asistentes. El chamán los conducirá mediante el canto hasta la casa de Mu, que es la fuerza responsable de la formación del feto. Sería algo así como el alma del útero. El parto difícil se atribuye a un conflicto entre Mu, esta alma del útero, que se sobrepasó en sus atribuciones y se apoderó del alma total de la parturienta. O sea, es un conflicto emocional, psicológico, podríamos decir. El canto constituye la búsqueda del alma perdida de la parturienta, la restitución de esta alma tras grandes peripecias, atravesamiento de obstáculos, enfrentamiento con animales feroces, que vendrían a ser un poco la metáfora de los dolores del parto, batalla entre el chamán y sus espíritus con Mu, batalla y negociación, la derrota, la capitulación de Mu y la liberación del alma de la parturienta. Como consecuencia de la eficacia del canto, se produce el parto, y el texto concluye con ciertas prescripciones cuyo fin es prevenir que Mu no escape persiguiendo a sus visitantes. El combate no aniquila a Mu, que es fundamental para la reproducción, sino que la escarmienta por sus abusos y termina con una relación amistosa entre esta fuerza Mu y el chamán. Como sabemos, el chamán es un médico indígena cuyo poder proviene de fuentes sobrenaturales y que además posee conocimientos empíricos acerca del tratamiento, de los tratamientos y sus prácticas curativas. En el texto que nos remite al canto del chamán interviniente es un tipo especial de chamán, denominado Nele por la cultura cuna, cuyo poder está centrado exclusivamente en las fuerzas sobrenaturales. En este caso, fuerzas sobrenaturales que intervienen sobre el parto. Sería como un psicólogo, un psicoanalista, ¿no? O un sacerdote, alguien que está entrenado en lidiar con cuestiones espirituales, emocionales, afectivas. La enfermedad para esta cultura es el resultado de la intervención de malos espíritus que secuestran a las fuerzas vitales. Los indios cuna consideran que cada órgano tiene un alma en particular y que entre todas esas almas conforman el alma de la persona. La vida, como fuerza vital total,
está expresada por un concepto que ellos llaman niga. Si los espíritus llegan a secuestrar el niga, que es el alma total de la persona muere. Mu es el alma del útero y junto con sus hijas se encargan del desarrollo del feto. Es el alma, también podrían ser como divinidades, ¿no? Como diosas. La perturbación se produce porque Mu ha capturado otras almas del cuerpo de la mujer, otras fuerzas vitales, y no permite que el cuerpo íntegro pueda funcionar. Es decir, paraliza y detiene el proceso del parto por intervención de otros órganos que se detienen. El parto difícil se explica porque Mu ha apartado todas las otras almas de las diferentes partes del cuerpo de la parturienta. Hay una disociación. Y bueno, finalmente les leo una frase textual de Levi-Strauss para terminar. El purva o alma es un principio espiritual diferente del niga, que es el alma general que hemos definido más arriba. A la inversa del primero, el segundo no puede ser quitado a su poseedor y solo los seres humanos y los animales tienen un niga o alma general. Una planta, una piedra, tienen fuerza vital purva, pero no tienen niga, alma general. Lo que se desarrolla únicamente con la edad. Parece posible entonces, sin demasiada inexactitud, verter niga como fuerza vital y purva como doble o alma, entendiendo que estas palabras no implican una distinción entre lo animado y lo inanimado, sino que corresponden más bien a la noción platónica de idea o arquetipo, cuya realización sensible es cada ser u objeto particular. Y finalmente Levi-Strauss nos dice, cuando nosotros vamos al psicoanalista, quienes hablamos, quienes cantamos el canto chamánico, somos los pacientes. Y ese canto progresivamente produce la cura, que se destraben los procesos vitales, anímicos, incluso físicos que están detenidos, trabados, que están sintomáticos. En el caso de las culturas que practican el chamanismo, el que habla es el chamán y la que está callada o el que está callado es el paciente. Pero es la misma eficacia simbólica, es decir, son las palabras del chamán o las palabras de la persona, de la paciente, las que pueden destrabar los procesos simbólicos implicados en un síntoma. Me pareció genial este texto porque precisamente nos refiere a cómo palabras, mensajes, historias aprendidas, recuerdos, memorias colectivas, tradiciones familiares, pueden facilitar o pueden interferir en el proceso del nacimiento. Asimismo, las palabras que nos generan miedo, que nos generan dolor, que nos generan temor, que en algo que fisiológicamente venía bárbaro y de repente se trabó. Las palabras, la luz, la temperatura, los sonidos, ¿no? No es lo mismo parir en un lugar preparado, como una casa de partos, para los nacimientos, que parir en un lugar donde las personas están siendo operadas, están muriendo o están esperando la muerte, ¿no? Como que eso también hace la eficacia simbólica de los nacimientos. Sí, especialmente donde son lugares, ¿no? Hoy estamos acostumbradas a ir a parir a lugares donde la gente va enferma, ¿no? Constantemente. Y la realidad es que es bastante fácil concluir que un parto es algo que tiene que atender a alguien más, ¿no? Que es algo que tiene que resolver un tercero. Y que como tienen que sanar este problema que tengo o tienen que sacarme el pibe de adentro como mayormente se acostumbra, ¿no? Porque justamente como hemos dejado de compartir, de vivir estos eventos con otras personas, dejamos de saber y de experimentar de qué se trata un parto y un nacimiento. Entonces, está el miedo que se tiene que es mejor que lo resuelva alguien más. Claro, Es entendible también, ¿no? hemos perdido esa autonomía ya hace muchos centenios, pero además, eh, hoy en día, y hace muchísimos años, con todos los controles prenatales, se sabe cuándo va a haber una complejidad, una complicación del orden de lo fisiológico. Generalmente, más del 95% de las gestaciones llegan a término en situaciones de normalidad fisiológica. Lo que no se indaga durante el proceso de gestación, y en eso la tarea de las dulas es fundamental, las puericultoras también,
es qué pasa con los procesos psíquicos, emocionales y afectivos. Eso no sale en las ecografías, no sale en los análisis de sangre, y son fundamentales a la hora de definir cómo va a ser un nacimiento. De hecho, como dicen los antropólogos, entre las culturas de América Central y América del Sur, las mujeres no tienen complicaciones para parir y este canto chamánico es como una excepcionalidad, lo que demuestra que a veces los problemas emocionales pueden emerger, porque es muy movilizante un nacimiento, una gestación, ¿no es cierto? Y que Ujú. ellos tienen, como todas las culturas, tienen herramientas para trabajar lo psicológico, lo espiritual, lo emocional. Nosotros tenemos muchas teorías y muchas herramientas que no aplicamos y el cuerpo se trata como un objeto inanimado, inerte y a intervenir, no confiando en las fuerzas vitales que nos habitan, en la naturaleza que nos habita y en todo lo que interfiere, en todas las palabras, en todos los miedos, en todas las historias y en todo el proceso de colonialismo cultural que tenemos las mujeres en relación a nuestra sexualidad y a la reproducción. Y yo me voy a agarrar de algo que dijiste al principio de las palabras, y se me vienen obviamente un montón de palabras me dijeron a mí en mi propio caso y que también escuché que se le han dicho a otras mujeres embarazadas alrededor. Qué diferente es las palabras que se eligen para hablarle a una persona que está o parturienta o que está embarazada y cómo es todo esto que es el proceso psíquico que acompaña el fisiológico, que no es lo mismo decir no dilatadas que, bueno, espera, es un proceso, tenete paciencia o cosas más brutas que hemos escuchado seguramente ustedes también. eh, si no haces caso, te ponemos goteo, te estás portando mal, un montón de cosas que se dicen eso ya cuando en situación de parto, ¿no? Pero digo, cosas que se van escuchando, que están exageradas, que bueno. Entonces, em, por un lado pienso, a mí este texto me trae como un montón de sentimientos encontrados, porque por un lado pienso que está bueno lo de los símbolos, pero por otro lado pienso que la pregunta es, ¿quién tiene derecho a narrar sobre el cuerpo que está pariendo, ¿no? Porque acá se habla de un chamán al que se lo convoca cuando hay un problema y entonces toma la posta y el poder de un proceso que en realidad hay algo que dice el texto que vos lo comentaste cuando estabas leyendo, que es que Mu cometió excesos. ¿Pero por qué cometió excesos? O sea, ¿por qué es el útero el que comete un exceso? Si está en un proceso extremadamente excesivo de vitalidad, ¿no? ¿Y por qué tiene que venir a intervenir? Bueno, esto también encima está contado por un varón occidental, o sea, el contexto es muy de vertical del patriarcado, ¿no? Cómo nos acostumbramos incluso en la cultura, en las culturas este, americanas y latinoamericanas, a que tiene que venir alguien a intervenir para salvar y tomar protagonismo en un proceso que tiene que ver más con el cuerpo y respetar los tiempos del cuerpo de gestante, digamos. Buenísima tu intervención. Yo hice un resumen muy acotado. En realidad es un parto que la partera ya evaluaba, una partera indígena, estamos hablando que no es una obstétrica, una licenciada en obstetricia, es un canto que data de los años 1910, por ahí. El canto es más viejo, pero fue registrado a principios del siglo XX. La partera ve que no progresa y que normalmente en esa cultura los partos son cuestiones de mujeres. Por eso es una excepcionalidad y por eso está registrado el canto, porque es como una cosa muy rara. Y no es que el útero o el alma del útero tuvo excesos en relación al parto, sino que se apoderó del corazón, dice en el canto, ¿no? Mm. Por eso hablo de lo emocional, como que algo de la fuerza vital de la gestación se apoderó del corazón, de las emociones de la parturienta. Y el canto es muy bonito porque el chamán ingresa a partir del canto con sus ayudantes espirituales, ingresa en el cuerpo y entabla una negociación muy amorosa y muy amistosa con este alma que está como eh, dominando el corazón y otros órganos y la convence de que mejor que lo suelte porque si no se va a perder la vida y en esa disputa. Entonces lo suelta y empieza en el mismo canto, empieza a narrar el descenso y el descenso es hermoso porque se acabaron los dolores y la lucha con animales y lianas y empieza un descenso que casi es orgásmico. Es un descenso donde todo empieza a bajar y todos se hicieron amigos y entonces
es un canto de sugestión, ¿no? Trabaja sobre la cuestión hipnótica y la sugestión, con aroma a cacao, imagínense que debe ser lindo el aroma del sahumo de cacao, en una hamaca paraguaya, esta es una hamaca amazónica, y en el descenso y se produce el parto y ahí interviene la partera, ¿no? Es muy, muy bonito. Yo no lo, si bien desde la antropología feminista se lo ha acusado a Lévi-Strauss de machista, y él dice, yo solo describo lo que encuentro y lo que veo, no, sin juicio de valores, como soy un etnógrafo y un lector de crónicas y de registros. Podría interpretarse como, bueno, hay algo jerárquico, pero de hecho en la cultura de las culturas amazónicas y en estas culturas de América Central también hay mujeres chamanas. Mm. En este canto se registra a un chamán y hay que ver si también si no fue el prejuicio de los etnógrafos que lo registraron, hay que ver qué pasó ahí, pero no son culturas, si bien en casi todas las sociedades humanas hay jerarquía y hay subordinación de lo femenino, no son culturas tan jerárquicas y no tienen la condenación del aspecto sexual del parto. Son culturas donde no es pecado el orgasmo, el sexo, ni practican la monogamia, ni tienen las ideas que tenemos nosotros respecto del cuerpo como algo pecaminoso y algo que nos da. El pudor y la vergüenza son emociones que secuestran las fuerzas vitales de nuestros cuerpos. Si nosotros tenemos que parir tapándonos y todas, no pudiendo ser la fiera salvaje que tenemos que ser en el momento del parto, teniendo que ser re lindas y delicadas y pintaditas y con la planchita, no se produce el parto. Porque ahí también la fuerza vital me secuestra la cuestión más animal del parto, donde no, la verdad que no somos agradables. Somos ahí, en ese trance, y eso nos pasa más a las mujeres occidentales que, y bueno, en este momento globalizado casi a todas las mujeres de toda la humanidad, pero no les pasaba a las mujeres de la Amazonía, y en algunos casos no les sigue pasando. Que también Mm. otra cosa interesante de Lévi-Strauss en casi todos sus textos, él nos invita a que aprendamos de los otros, de los no occidentales, de los pueblos salvajes, porque la civilización un poco es la barbarie. La civilización es lo que nos ata a nuestros cuerpos, es lo que destruye la naturaleza, ¿no? Entonces está buenísimo esto, poder aprender de los otros y al menos intentar, cuando las cosas se traban, que eso es un poco lo que hacen las dulas como chamanas también, ¿no? Y las parteras, que saben acompañar la fisiología, es acompañar con los recursos simbólicos, ¿no? Con las palabras, con un poema, con una canción, con un masaje, con esto de vas a poder, esperemos un poco, va bien, ¿no? Pues hay un montón de instrumentos tecnológicos para monitorear un parto domiciliario también, ¿no? No solamente en una institución de alta tecnología. Hay monitores portátiles, ahí está la copita, o sea, están los signos clínicos. Entonces, ¿por qué no apostar a esto, ¿no? A ayudar a esa alma que está pariendo a, a calmarla y asegurarle que va a haber un buen desenlace. No la amenaza de, no, si no dilatas en una hora vas a cesárea, si tienes triple circular te vas a morir, porque la verdad que eso cierra. Es contraproducente, sí, total. Sí, tal Tiene cual. la eficacia simbólica de reprimirnos, de no vamos a Sí, sí. poder, el que sabe me está diciendo que esto está mal, me está haciendo responsable de si se muere el bebé, ¿no? Mm. Entonces, Sí, Sí, sí. sí. el Es pánico morboso. activa el cortisol, la adrenalina, nos paraliza y corta la oxitocina, o sea, hasta ese punto. Total. Entonces, hay algo de neurotransmisores y fisiología vinculados con las palabras, los gestos, las miradas, las caricias o los sopapos que nos puedan llegar a dar, ¿no es cierto? Entonces, Sí, de bueno, hecho, lo bueno que del chamán es eso, que lo que rescato una de las cosas que rescato del texto es que el chamán vuelve una situación física imposible o difícil pensada, o sea, pensante, o sea, eso que entra, que el cuerpo gestante puede entrar como en una sintonía de lo que le está pasando y de lo que está sucediendo, y no de una manera violenta ni, eh, no sé, que sea contraproducente, no, de hecho. medicalizada, o sea, ¿para qué ir al Sí, bisturí? medicalizada tal cual. ¿Para qué ir al bisturí si las palabras pueden destrabar? Exacto. Claro, sí, es una intervención que regula y que devuelve a la fisiología, ¿no? Es como, bueno, te lleva de vuelta al camino por el cual te estabas como desviando por alguna razón, ¿no? Que es algo que puede suceder, porque hay un montón de cosas que pueden llevarnos para un camino en el cual puede agarrar miedo, ¿no? Puede pasar un montón de cuestiones emocionales que interfieren y la Historias fisiología se personales. traba.
Historias Pero personales. bueno, Si vos sos para eso hay que huérfana, saber acompañar la exacto, fisiología, ¿no? Hay que saber mirarla, porque la fisiología da tiempo, da tiempo. Cuando hay algo que no está saliendo bien, nos va a avisar, ¿no? exacto. Y aparte, bueno, si hay una disociación, un síntoma que produce disociación en el cuerpo, sabemos que es a través de la respiración, de las palabras que calman, de la compañía, de estar con gente querida, que el cuerpo se Se normaliza, relaja. se relaja. Mm, Si yo no puedo dormir y me pongo a ver historias del terremoto, no voy a poder dormir. Si no, apago la luz y respiro y pienso en cuestiones más relajadas y placenteras, en un paisaje, en mi hijo, qué sé yo, en las cosas que sé que me hacen bien, a los 5 segundos me dormí. O sea, como el poder que tienen las palabras, las imágenes, los arquetipos, las ideas, la mente, ¿no? Sobre nuestro cuerpo. Basta con ver una película de terror para que uno sienta miedo. Es una película, o sea, no está pasando, está hecho con ketchup la sangre. Sin embargo, claro. nos levanta el ritmo cardíaco, la simple sugestión de una historia o de leer. Leo un cuento de terror y tengo ganas de dejarlo, tengo miedo. O sea, Ujú. ese poder, un poco lo que queremos apelar hoy, y también con los círculos estos de lectura que estamos haciendo, es cómo recuperamos el poder de las palabras para tener mejor salud en nuestros cueros, ¿no? Sí, En el sí, sí. momento del parto, en el momento de la menstruación, en el momento en cualquier momento que atravesemos, Las relaciones las también. relaciones, la Sí, sí, importancia de respirar y de acompañarnos de palabras sanadoras y no de palabras iatrogénicas, ¿no? De palabras que nos enfermen, que nos den pánico, que nos sugestionen para el lado del secuestro del alma, ¿no? Sí, creo que recuperar la comunicación con un otro, ¿no? Y el poder compartir ayuda a que podamos recuperar una comunicación y un diálogo interno, me parece, una comunicación con uno mismo, ¿no? En donde pueda ponerse en juego la propiocepción, donde pueda ponerse en juego todo lo que tiene que ver con la fisiología y empezar a poder reconocer qué es fisiológico, ¿no? Y qué cosas puedo resolver desde mi autonomía en mi propio cuerpo. Exactamente, sí, sí, porque la mayor parte de las intervenciones en la medicalización de los nacimientos no tienen que ver con realidades fisiológicas que así lo requieran. Tienen que ver con miedos, con ignorancias, porque tener doble o triple circular de cordón no implica una cesárea, implica que el expulsivo va a ser diferente, se va a pujar en otro momento, se tiene que acompañar, por ahí dura un poquito más. Lo mismo con otras cuestiones. Sí, qué sé yo, si hay una eclampsia, si hay una placenta previa, bueno, esos son casos, digamos, Claro. médicamente recomendados para una intervención de extrema complejidad, de cirugía mayor. No el Ujú. miedo, no, ni siquiera un parto podálico, o sea, como el tema es que hay que recuperar las palabras y hay que recuperar los saberes, porque la obstetricia está entrenada en entender la normalidad como patología. Claro, Entonces, eso es un problema epistemológico, es un claro. obstáculo tremendo, porque todo Claro, va a ser, saber resolver las intervenciones que ellos mismos provocan. eso ni hablar, las intervenciones en cascada, porque desde las palabras hasta los oxitóxicos sintéticos, las anestesias, la posición litotómica, todo tiene una consecuencia sobre la fisiología. Sí, además un poco para mí la medicalización abusiva, ¿qué tipo de consentimiento puede tener una persona que está asustada? ¿Cuál es el consentimiento que busca? El profesional que te asustó, te perturbó, te puso en un estado de pánico total. Digo, creo que eso también tiene que ver ya incluso con lo moral, te diría, porque es muy diferente que una persona pueda decidir o consentir si quiere pasar por una intervención quirúrgica o no, si está tranquila, que si está en un colapso nervioso. Exactamente. Pero bueno, el consentimiento desinformado, vamos a decirle como corresponde, en los actos obstétricos es un acto de manipulación. Ya la manipulación empieza desde los controles prenatales, ni hablar del curso de preparación, porque es el curso de preparación para la manipulación o para la compra de cosas que no son necesarias. Es como, son 9 meses de adiestramiento de las mujeres. Eso realmente son los 9 meses más temerarios de adiestramiento que sufrimos las mujeres en nuestra vida sexual y nuestra salud sexual y reproductiva. Todo va orientado a que tengamos miedo, a que los controles, que miedo a las enfermedades, miedo a que el bebé esté mal, miedo a tener la presión alta, miedo a engordar, miedo a todo, menos a lo que tenemos que tenerle miedo, que es al exceso de intervenciones,
a la episiotomía, a que nos hagan una cirugía mayor cuando no es necesaria. Es una violencia terrible. Que a veces la elegimos porque tenemos miedo a que nos rompan la pelvis, entonces, o que nos rompan el suelo pélvico. Pero es todo un adiestramiento y nos va a llevar mucho tiempo porque no es solo la medicina, es la sociedad toda que nos castiga. Claro. Parirás con dolor y te lo garantizamos que va a ser así. Entonces, las propias mujeres tenemos que deconstruir este proceso de colonización mental que tenemos. Yo creo que en esto nos ayuda muchísimo los saberes de las dulas, de las puericultoras, de las parteras. En mi caso, a mí me ayudó mucho la antropología, porque primero llegué a estos textos y empecé como a cuestionar, che, ¿por qué acá es así? Em, y que tenemos que tratar de, estoy hablando de palabras también, ¿no? De contagiar con las palabras, demostrar que otro tipo de sexualidad, otro tipo de nacimientos, otro tipo de crianzas son posibles. Que otro mundo es posible, como era el eslogan de los años 2000, bueno, pero que es a partir de esto de lo pueril, ¿no? De lo mínimo, de la puericultura, de la semillita, que es, Mm. que es tan indispensable en estos tiempos que corren de desvalorización total de la vida. eh, bueno, volver a retomar y contagiar con las palabras, que realmente sea contagioso el hecho de poder perder el miedo, de confiar en nuestro cuerpo, de estar acompañado con otras y otros que entiendan también, porque es muy importante gestar y parir acompañadas, pero acompañadas de las personas que nos amen, que nos cuiden, que nos contagien esta energía vital, no que nos secuestren la energía vital, ¿no es cierto? Mm. Ya nos queda Sí, poco tiempo, no sé si querés sí. decir algo más y vamos cerrando, porque en 5 minutos me cortan. No, creo que a mí me tienta que en el próximo encuentro leamos a Michel Odent, que creo que también está relacionado con esto, ¿no? Justamente, que él tenía esa frase tan conocida, que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma en que nacemos, así que creo que Sí, es una buena buenísimo, opción. la próxima. Y Michelle Oden aprendió también yendo a ver partos rurales domiciliarios y ahí Sí, cambió su total, manera de sí, sí, mirar la sí, obstetricia y los nacimientos. total. Él mismo lo Es cuenta. fabuloso. Sí, sí. Eh, Sí, sí, como él desde la hegemonía médica cambia su mirada tan solo observando, ¿no? Observando. Qué valioso, qué valioso. Así que bueno, Bueno, chicas, un un gusto estar placer. con Hasta el ustedes, próximo. sus aportes. Bueno, gracias, chicas, por El dejarme participar. próximo, Un no, placer. Gracias, Pau, por participar. si querés, la próxima estás invitada. Cuando quieras. Bueno, chau, Nos chau. vemos. Chao, chao.